muy buenas noches, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu público. Gracias, querida Gela, y también veo en el sistema al querido Tito Zurita Carpio, miembro de esta familia sin censura, analista y tuitero de Hueso Colorado. Querido Tito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Me agarraste revisando una de las cuentas más divertidas que existe en Twitter, Vicente, la de Vicente Fox, me puse a ver ahorita. Acaba de aventarse uno de esos tweets exquisitos, que sabes que son los que escribe él, porque algunos yo creo que se los escribe Martita o alguien más que anda ahí en el rancho, porque los de él son los que peor ortografía tienen, ¿no? O sea, ahorita lo voy a poner para que lo cheques. Buenas noches a todos. Estamos esperando que entre al sistema también el amigo Amir Ibrahim, director de los Reporteros MX, corresponsal en la mañanera. En unos minutos esperemos que se conecte el querido Amir Ibrahim, pero si les parece, nos vamos con los temas porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. Atypical TV, que es el espacio de Carlos Alarraqui, está promoviendo en sus redes esto. Es precisamente Lili Téllez amenazante, diciendo que Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. No es broma, vea y escuche. Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel. ¿En qué se convirtió Morena? Bueno, más bien, ¿qué era Morena? Y que no sabíamos. Ni yo, ya ve que a mí me invitó López Obrador a ese movimiento. Morena es el brazo político del crimen organizado en México. Por eso no se debe votar por Morena. Morena es el brazo político del crimen organizado. El pacto que tiene López Obrador con el crimen organizado está a todas vistas. No podemos vivir en un narcoestado. Por eso yo digo, Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado, por protegerlos y por todas las vidas que esto ha costado. Es tal vez Lili Téllez la representación más grotesca de una oposición moralmente derrotada. Dice Lili Téllez, ver en la cárcel a López Obrador, pero no habla de ver en la cárcel a Felipe Calderón, que puso a Genaro García Luna hoy en el bote por aliarse con los narcos. No ver en la cárcel a Enrique Peña Nieto, cuyo expediente de la Casa Blanca desapareció y hoy anda comprando costosas propiedades allá en España con una visa dorada. No en la cárcel a los que saquearon a México, pero bueno, esa es la oposición moralmente derrotada. Gela Huerta, te escucho. No solamente moralmente derrotada, creo que enloquecida, ¿no? Hay un dejo claro de una persona que yo creo que si se le hiciera algún análisis, yo soy psicóloga, además de comunicadora y politóloga, yo creo que si se le hiciera un análisis a Lili Téllez, sería francamente fácil reconocer que lo que ella habla, la violencia, digamos, mental y reconocer que lo que ella habla, la violencia, digamos, mental y verbal con la que ella se expresa, ya no es normal, digamos, ya no puede situarse en los cauces relativamente normales de un ciudadano común y corriente, por más que sea de oposición. Todos hemos sido de oposición, todos los ciudadanos de este país que derrocamos al PRI y al PAN y al prianato y al salinato y toda esta porquería que nos gobernó por más de 40 años o 80, depende de las cuentas que quieras hacer. Nadie, nunca, yo no me acuerdo haber escuchado a ningún político referirse a otro político con esa violencia, con esa maldad, con ese nivel de desquiciamiento mental
que tiene Lili Téllez. Entonces, no solamente representa a una oposición que está absolutamente derrotada, pues tan derrotada que pueden ver a una persona así de enferma como una potencial candidata a la presidencia. Imagínate lo que sería de este país si una persona como Lili, ¿qué está haciendo este país si una persona como Lili sea senadora? Yo me pregunto, creo que una de las cosas que también nos propone este enloquecimiento, esta presunta, yo creo que algún tipo de enfermedad mental y verbal que expresa esta ciudadana senadora, también tiene que ver con cuáles son los límites de la democracia, ¿no? ¿Cuáles son los límites de tener un país ahora sí abierto, plural, democrático, en donde todas las fuerzas, principalmente las de la oposición, que son quienes son los dueños prácticamente de todos los medios tradicionales de comunicación, pueden desde ahí articular un golpe blando, pueden desde ahí decir cualquier cantidad de mentiras sistemáticamente, cosas que no están verificadas, que son mentiras, que no están corroboradas, etcétera. Y nadie parece que pueda hacer nada, ¿no? Los ciudadanos somos francamente víctimas de un nivel de desinformación brutal, producto de que ese sistema mediático, digamos, formal, tradicional, no ha podido quitarse, no ha podido, sigue en manos de la mafia en el poder, de la mafia que estaba en el poder y que quiere regresar al poder, o sea, del prianato. Y el panismo, etcétera. Y entonces ellos, que son los dueños de esos medios, pues son capaces de transmitir y decir lo que sea. Y en el mismo caso pongo el tema de Lili Téllez, ¿no? ¿Cómo alguien como ella puede ser senadora? ¿A quién representa? La gente votó por esa mujer porque era candidata de Morena. Debería de haber algún tipo de impedimento para que alguien que fue votado por un partido pueda ponerse en otro partido y además ahora hasta desearle la muerte al señor que la puso de senadora, porque si no hubiera sido por Andrés Manuel, esa mujer sería, como es, absolutamente nadie, una perdida mental en el espacio sin que nadie le hiciera ningún caso. Y ahora tenemos que escucharla, ¿no? Ni más ni menos que en el pleno de la permanente y de la Cámara de Senadores, decir una cantidad de locuras y de violencia absolutamente brutal. Yo me siento impotente, ¿no? Así como me siento impotente cuando escucho los medios tradicionales, los monitoreo y me doy cuenta que están mintiendo una palabra tras de otra y que tienen además una orquesta articulada para generar, ¿no?, animadversión por el gobierno de la Cuarta Transformación, etcétera. Esa misma impotencia y ese mismo coraje que me da de decir, bueno, yo soy una ciudadana que me merezco tener información cuando prendo la televisión, información normal, pues ahora no la prendo, ¿no? Y prendo a Vicente Serrano y a los periodistas y a otros que dicen la verdad y que tienen otros medios, pero mucha gente no puede prender estos medios y entonces tiene que tragarse toda esa basura. Nos tenemos que tragar la basura que dice Lili Téllez y deberíamos como Estado, como gobierno, no sé, deberíamos de los abogados que están, etcétera, de pensar que debería de haber algún límite para esta gente. O sea, ella puede, ya nada más le falta sacar una pistola en la Cámara de Senadores y apuntar a alguien, ¿no? O sea, ya puede hacer cualquier cosa. Esa mujer, una persona que habla así, en un recinto como la permanente o como un medio de comunicación normal, etcétera, una persona que habla así no es una persona sana. Tú has escuchado a alguien que hable como Lili Téllez, además de Fox, que como todo mundo sabe o sabemos, ahora mismo lo comentará el otro compañero, pues también está ya como desquiciado, ¿no? Dice cosas absolutamente enloquecidas también. Entonces, están yo creo que Lili Téllez está peor que Fox, y eso ya es decir mucho, ¿no? Pero nadie la va a detener. O sea, puede haber una persona que puede estar tal vez enferma o discapacitada de su margen normal de pensamiento y de habla, ser senadora de la República y quedarse ahí. Urgen evaluaciones psicológicas para los legisladores. Hombre, por lo menos, evaluaciones psicológicas y además límites para que si una persona que está evaluada normal, pero pueda
tener este nivel de violencia verbal contra otros. ¿Por qué? Lo de Noroña ayer yo estaba estupefacta, estaba en la Cámara de Diputados y estaba estupefacta escuchando, ¿no? Cómo el nivel de violencia que con su verborrea le dijo a Noroña. Yo pensé, bueno, si Noroña estuviera diciendo la mitad de lo que está, que nunca lo diría, porque Noroña no solamente es un tipo perfectamente sano mentalmente, sino además inteligentísimo y cuerdo, ¿no? Pero si cualquier diputado o senador que le hablara así a una persona, a una mujer, pues ya estaría el INE persiguiéndolo para quitarle su curul. Esa mujer ejerció violencia, pues no de género, pero violencia en contra de un legislador. ¿Por qué eso no se castiga? A ver, pensemos the other way around, pensemos al revés. Imagínate un hombre diciéndole eso a una mujer. Changaleón, tú eres changaleón, no sé qué, cállate, compórtate, changaleón. ¿Qué crees que hubiera pasado? No. ¿Crees que no saldría en la televisión a todas horas, todo el tiempo, diciendo que esta persona está loco por hablarle así a una legisladora? No podemos permitir como sociedad lo que está pasando. No lo podemos permitir. Creo que algo tenemos que hacer alguna vez. Tito Zurita Carpe, también escucho tu opinión. Me llama la atención en el video que acabamos de ver el tono que utiliza, que contrasta con lo que está comentando Gela, ¿no? Ayer este histrionismo, esta violencia verbal que aplicó para insultar además a una persona, independientemente de quién sea, la manera en que se refirió, y como siempre a gritos, y con esta lógica que siguen ella y también Kenia Rabadán. Kenia López, por favor, Kenia López. Que creen que porque gritan mucho, la gente la respeta y que con esto se ganan una autoridad, queriendo construir una imagen poderosa ante los demás. Y realmente es como como cuando pasa uno por el lugar donde siempre está el que te grita en la ventana y que no lo dejan salir, pues ya mejor no pasas. Es lo que sucede con estas dos legisladoras. En realidad no es que les tenga a la gente respeto, es que dices, no, ¿para qué me enfrento a ellas? Y ya sé cómo va a acabar en un griterío. Y además, luego con estas acusaciones de que las atacan porque son mujeres. Recuerden lo que hizo hace poco Kenia López, cuando se le acabó el tiempo y su reacción fue gritar que era violencia de género y la estaban dañando a ella como mujer y bla, bla, bla. Lili Telles, en el video que acabamos de ver de Atypical TV, el tonito que habla de perdonavidas, ¿no? Que parece que es la tía que va los domingos a misa, que te lo dice todo muy bonito de no, hijito, fíjate que vete por el buen camino, ya deja el vicio. Pero un día antes la viste gritonearse con el marido. Así fue lo que vimos hoy y lo que vimos ayer de esta persona, que parecen el Dr. Jekyll y Mr. Hyde encarnados ahí con Lili Telles. Pierde la cordura muy fácilmente y además cree que tiene la razón. Lo que menciona Gela está muy interesante en el sentido de que algo se tiene que hacer para lo que vimos con Lili Telles no vuelva a pasar. Ella llegó al Senado vía Morena, a través de López Obrador. La gente votó para que estuviera ahí sabiendo que estaba en ese proyecto y ella por su decisión se va a otro. ¿A quién está representando? A nadie. Ella ya no representa a las personas que le dieron el voto. Seguramente la mitad, fácil, me atrevo a aventar ese número así, de los que votaron por ella, a lo mejor algunos hasta por accidente, han de estar arrepentidos de haberle dado su voto. No volverían a votar por ella. Recuerden que hace algún tiempo surgió la idea de que podía ella ir por la candidatura de donde es originaria, y pues ella misma se bajó sabiendo que en la realidad en la calle nadie la conoce. Ella se siente cobijada por los medios, por los grupos políticos que la tienen ahí, por gente como Vicente Fox, Margarita Zavala, que ahorita leía yo que le llamaron que valiente por todo lo que dijo en el Senado ayer. Es valiente. Yo creo que es demente en realidad, mi estimado Vicente. Un par de cosas para la mesa de diálogo.